Lince TV, Política y Noticias. Hay voces críticas dentro del PSOE, concretamente entre los varones, los antiguos pesos pesados del PSOE, por las negociaciones que está haciendo Pedro Sánchez tanto con Esquerra como con Junts. De hecho, en el Congreso de los Diputados le cedieron un par de diputados para que tuviera un grupo propio y con ello puedan cobrar todas las subvenciones y no vayan al grupo mixto, pero especialmente a raíz de la idea que está generando de que ha de haber una amnistía para los políticos que el 1 de octubre hicieron lo que hicieron y se fugaron. Que de hecho yo no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez no tendría ningún reparo en hacerlo, habida cuenta de que a los que sí que tenía aquí presos los ha indultado. La única razón por la cual no hizo la amnistía fue que algunos estaban fugados de la justicia española en el exterior, y entonces ha tenido que ir indultando uno a uno a los que tenía aquí en España. Vamos a ver cuáles son las voces críticas, pero me temo que no va a servir de nada y eso lo veremos al final, porque hay una noticia un poco vieja que ha pasado desapercibida, pero que es muy importante para que entendamos por qué nadie puede quitar de medio a Sánchez y cómo se ha hecho con el control del Partido Socialista Obrero Español. Lo que debemos entender aquí es que Felipe González tuvo sus aciertos y también sus errores. Tuvo, lo que a mi criterio fue un acierto, la idea de que el PSOE renunciase a su componente marxista. Y esto lo hizo entendiendo la coyuntura y el contexto que se vivía en la época. Todavía estábamos en plena Guerra Fría y los partidos de Occidente, del bloque occidental de izquierdas, habían renunciado al marxismo y habían abrazado la socialdemocracia. Eran partidos que, si bien creían en la redistribución de la riqueza, estaban en contra del comunismo. Y Felipe González, entendiendo que su partido, tanto en la Segunda República como en el exilio durante el régimen de Franco, se había mantenido fiel al marxismo y a las alianzas con el bloque del Este, creyó oportuno hacer un PSOE homologable a una democracia liberal como los demás países europeos. Tristemente, Zapatero, por ideología, radicalizó nuevamente al PSOE y resucitó la idea de la nación de naciones y la confederación asimétrica, un batiburrillo de conceptos que creo que no entiende ni él. Y Pedro Sánchez es heredero de Zapatero, pero no creo que lo sea por convicciones ideológicas, ya que la ideología de Sánchez es Pedro Sánchez, y Sánchez hará y dirá lo necesario para mantenerse en el poder. Es entendible que, por lo tanto, la vieja guardia del PSOE no se sienta representada en este PSOE, como también es entendible que muchos que en su día votaron a Felipe González hoy en día voten a Vox y a Partido Popular. No porque ellos hayan cambiado, sino porque lo que cambió fue el partido. La rebelión de González y Guerra contra la amnistía busca movilizar al PSOE para frenar a Sánchez. Creo que no es necesario que os recuerde que varios miembros de la ejecutiva de Pedro Sánchez negaron por activa y por pasiva que se fuese a producir tal amnistía. Pero entended que no mintieron, cambiaron de opinión. Cambió de opinión en los indultos. No mintió, cambió de opinión. Mentir es un juicio moral. De momento nadie les está siguiendo, recalcan fuentes de la dirección socialista. Ni siquiera quien con más autoridad dentro del partido podría hacerlo, el crítico Emiliano García Paje. Yo me rebelo contra una posible ley de amnistía para beneficiar al gánster Carles Puigdemont y demás implicados en lo ocurrido el 1 de octubre en Cataluña, dijo este miércoles en COPE el ex vicesecretario general del PSOE y ex vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra. Apenas habían pasado 48 horas desde que Felipe González, más comedido, pidiera expresamente a Pedro Sánchez en Onda Cero que aclare su rotunda oposición a la amnistía y a un hipotético referéndum de autodeterminación por ser ambas medidas inconstitucionales. También dijo que le costó mucho votar al PSOE, pero es que también aquí hay que aclarar que a estas alturas ningún votante del PSOE puede reclamarle nada a Pedro Sánchez. Quien después de todo lo que hemos visto tenga alguna otra expectativa de lo que Sánchez puede hacer, el problema lo tiene él. Es como una persona a la que le ponen los cuernos por enésima vez y dice, hombre, es que yo confío en ella. La primera vez fue culpa de ella, ahora es culpa tuya. Tanto ese movimiento de los dos pesos pesados de la vieja guardia como los de Ramón Jáuregui y Nicolás Redondo, que ejerce de portavoz del colectivo Fernando de los Ríos, muy crítico con la deriva del partido, no parece casual, señalan con ironía Voz Populi, fuentes de la actual dirección socialista, se busca abiertamente una rebelión de las bases contra Sánchez para que no cedan a los deseos de los independentistas. Deseos que son un favor personal. Lo que estamos viendo no son acuerdos entre partidos en materia de política territorial, económica o social. Lo que estamos viendo es hacer un favor de, mira, la ley es para los de abajo, para ti no, amigo político, camarada. Tú te puedes saltar la ley todas las veces que haga falta, que ya te indultaré o te haré una amnistía. Algo que demuestra que la ley es solo para nosotros, los de abajo, y que la Constitución es papel mojado cuando gobierna el PSOE. También en la misma línea ha ido Virgilio Zapatero. Virgilio Zapatero, Sánchez no puede ceder ante las presiones de los sediciosos. El exministro de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno entre 1986 y 1993 es el invitado de esta semana en Cara a Cara con Gaby Sanz. El exministro de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno, Virgilio Zapatero,
Afirma que el presidente en funciones no puede ceder ante las presiones de quienes estuvieron involucrados en un delito de sedición en Cataluña en el año 2017. Ya, pero tampoco podía haber indultado ni reformado las leyes de sedición y malversación. Lo hizo para agradar a sus socios de gobierno. Que todavía hay gente que dice que los socios de gobierno eran Podemos y ahora Sumar. No perdona, ¿con quién aprobaron la ley de vivienda o la ley de memoria democrática? Vamos a ser serios, el gobierno anterior era un gobierno sometido a los independentistas. Y el gobierno que quiere configurar Sánchez lo sería aún más porque depende más de ellos. Conformaría ese gobierno Frankenstein del que ya nos advertía el difunto Alfredo Rubalcaba. Preguntado por la visita de la vicepresidenta del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a Puigdemont en Bruselas a comienzos del mes de septiembre, Zapatero explica que sintió desasosiego y pena al ver que se le concedía ese reconocimiento explícito a un prófugo de la justicia. Este es el Zapatero bueno del PSOE, porque el malo ya sabemos que está encantado con las decisiones que está tomando Sánchez. Y si no las tomó él cuando gobernaba fue porque le faltó tiempo. Es un juicio moral. Más llamativa es esta otra noticia porque vamos a hablar ahora de Odón Elorza, que estuvo hasta hace poco dentro del PSOE, y además como diputado. Odón Elorza se suma a los críticos y tacha de inaceptable la amnistía. Una nueva voz se suma a los exdirigentes del PSOE que discrepan de la cesión a Puigdemont. El exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, que se dejó en enero su acta de diputado, se ha sumado a las voces socialistas en contra de la ley de amnistía que se estaría fraguando para comprar el apoyo de Junts. En un mensaje de las redes sociales, Elorza ha señalado que una amnistía o ley similar, como condición previa a Carles Puigdemont a iniciar la negociación, es inaceptable en democracia. Y yo estoy de acuerdo contigo, Odón. Pero también era inaceptable que Miquel Iceta le cediese la competencia de prisiones a Urkullu para que los etarras cumplan la condena en tercer grado en el País Vasco, y se hizo estando tú como diputado. Como también se hicieron muchas otras cosas que no hace falta enumerar. Está bien que critiques a Sánchez, pero hubiese estado mejor que lo hubieses criticado cuando tú estabas dentro. Sin embargo, yo os comentaba antes que de nada va a servir esto. ¿Y a qué me refiero? ¿Únicamente a la cobardía de los que están cobrando bien y que no están dispuestos a enfrentarse a Sánchez y renunciar a los dineros? No, me refiero a algo que ocurrió hace un par de años y que la prensa no ha decidido rescatar, cuando creo que es bastante conveniente. Sánchez cambiará sus propios estatutos del PSOE para dar cabida a sus fieles. Lastra inaugura la 40 federal del PSOE anunciando que cambiarán los estatutos para que Vara pueda simultanear la ejecutiva autonómica con la federal. Y esa fue la excusa. La realidad es que antes las personas que tenían peso, que tenían voz y que podían tomar decisiones dentro del PSOE eran políticos de trayectoria, políticos con cargos importantes. Y Sánchez cambió los estatutos para poder purgar y promocionar a gente que no tenía tanta importancia y así dársela a él a dedo y evitar de esta manera que le pase como ya le pasó, que le echen desde su propio partido. Él recuerda lo que hizo la gestora después de que le pillaran con votos en urnas detrás de las cortinas. Él recuerda lo que le hizo la gestora después de cosechar el peor resultado del PSOE. Y no va a permitir que eso vuelva a pasar. Hay que remontarse hace 13 años, a 2008, para encontrar un congreso del PSOE tan plácido para el secretario general. Desde los tiempos de Zapatero no se ha producido algo semejante. La unidad total en torno a un líder. Quizás por ello la palabra más repetida por todos es la de unidad del partido y unidad de todas las áreas. La unidad en torno a Sánchez es total, el presidente del gobierno hará una ejecutiva a su gusto. Se mantendrán los fieles, se modificarán los estatutos y de esta forma ya nada impedirá que un miembro de una ejecutiva provincial, regional o insular estuviese en la Comisión Ejecutiva Federal. Con esto, Pedro Sánchez tiene el partido atado y bien atado, de tal forma que aunque ahora los varones le critiquen, nadie dentro del partido podrá hacer nada. Que no creo que lo hubiesen hecho por la cobardía de la que hablaba antes y porque les interesa más cobrar su nómina. Pero es que aunque fuese el caso, toda la gente con poder es gente del entorno de Sánchez. Así que esto sirve para desgastar la figura de Pedro Sánchez de cara a la ciudadanía, sirve para que la militancia se replantee el voto, pero no servirá para que le hagan un golpe dentro del partido.